Paramos faena, paramos faena. A 4 meses de iniciada la rebelión popular que representa. Nos encontramos desde la Plaza de la Dignidad, continuamos con esta cobertura. Desafío que el tema del coronavirus se ha tomado la agenda política, la agenda pública esta última vez. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta nueva iniciativa, el primer programa online de la Izquierda Diario Chile, y queremos dejarlos y dejarlas desde ya invitadas, invitados, para que se puedan conectar desde la próxima semana todos los días lunes y jueves a las 8 de la tarde. Hoy partimos con un pequeño retraso, para que podamos compartir en este programa donde discutiremos de actualidad política, la visión de las y los trabajadores y muchos temas más. Al mismo tiempo, si es que tienes alguna denuncia que realizar sobre las medidas de higiene en tu lugar de trabajo, sobre medidas autoritarias de los jefes o los empresarios, escríbenos al mail laizquierdadiariochile@gmail.com y nos pondremos en contacto. Para iniciar este programa hay que partir de la base de que el gobierno el día de hoy estaba tratando de entregar una imagen de que en Chile la curva de contagios es única en el mundo, menor a la de otros países. Al mismo tiempo, no impulsan ninguna medida seria para tomar medidas de higiene y de seguridad sanitaria en los lugares de trabajo. Difícil sería que los ministros que ganan 9 millones de pesos, que se negaron a reducir su salario un 30%, vayan a trabajar a la moneda sin medidas de higiene. Pero, ¿a qué juega el gobierno? ¿A qué juega Jaime Mañalich? Hoy establecieron el toque de queda para el día de mañana por 7 días en 7 comunas de la región metropolitana, particularmente en la zona oriente, pero sin entregar datos claros respecto a qué pasará con esa gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que día a día tienen que asistir a sus lugares de trabajo, porque no tenemos que olvidar que la mayor cantidad de los sectores de empleo en la región metropolitana se concentran justamente en la zona centro y oriente de la capital. En ese mismo sentido, el gobierno dice que vienen impulsando una política de test masivos, pero entre el 19 de enero y el 20 de marzo, según cifras oficiales, solo aplicaron 3.000. Al mismo tiempo han salido denuncias de que han llegado los resultados con retrasos de incluso 7 días, particularmente en regiones. No quieren entregar datos veraces porque necesitan seguir empujando a los trabajadores y trabajadoras a producir productos no esenciales, porque esa en definitiva es su máxima: defender la ganancia de los empresarios. Hoy hubo otra noticia: los 4 bancos del país repartieron utilidades o repartirán utilidades entre sus accionistas por un monto cercano a los 780 millones de dólares. Así es como viven los dueños del país, mientras el pueblo arriesga su salud en la calle. Ah, pero tenemos un plan de defensa del empleo, te dicen. No es más que un nombre rimbombante que esconde una medida clara: facilitar la suspensión de contratos laborales y, si lo suspenden, reducción inmediata del salario. Y hoy ingresaron el proyecto que además contempla la posibilidad de despidos por el artículo 161, necesidades de la empresa. Frente a este escenario, es necesaria la paralización de todos los servicios y de los sectores no esenciales de la economía, licencias laborales masivas a todos los trabajadores y trabajadoras de este sector, a quienes sean parte de la población de riesgo, a quienes tengan algún riesgo de contagio por contacto, y al mismo tiempo que todas las industrias y empresas que puedan ser de utilidad, que sean reconvertidas productivamente bajo control de sus trabajadores para la producción de insumos y implementos básicos necesarios para enfrentar la pandemia. De estos temas y mucho más vamos a conversar el día de hoy en este primer programa de La Izquierda Diario Televisión. Dolores González, la presidenta del sindicato de la empresa Siglo XXI, a donde nosotros para trabajar seguro. Segundo, las amenazas y las amenazas que recibimos de parte de la supervisora. Tercero, no respetar los derechos que nosotros tenemos como trabajadores. No tenemos los derechos que no tenemos como trabajadores. La falta de respeto. Hay personas que ya tuvieron contacto con pacientes de COVID-19 y ahí les amenazaron porque
el examen correspondiente y la mandaron a su casa. Ella ahora Bueno, dando inicio al programa, hoy partimos con una sección de actualidad con Catalina Rojas, periodista de La Izquierda Diario también. Hola, Cata. Hola. ¿Qué nos traes, bueno, para poder comentar de los principales debates del día? Bueno, así como tú mencionabas, vamos a estar en esta sección conversando de todos los temas que vayan aconteciendo a lo largo del día mismo que realicemos el programa. Y así es como hoy día partimos con un anuncio del ministro Mañalich, un anuncio bastante escueto, sin dar un espacio para preguntas de los periodistas, que anunció una cuarentena total en 7 regiones de la... 7 comunas. 7 comunas de la región metropolitana, como tú mencionaste también en la editorial. Pero, sin embargo, esto, podemos mostrar por favor en la página aquí, podemos ver cómo el gobierno anuncia a través de sus redes sociales la cuarentena total para las 7 regiones. Pero esto, al mismo tiempo, podemos dar cambio a la pantalla, ha generado distintas interacciones, reacciones a través de las redes sociales, y es por esto que podemos ver en el primer lugar que en el trending topic se encuentra cuarentena total. Después, un segundo trending topic es un cuico en cuarentena. Claro. Entonces, aquí entra en un cuestionamiento a quiénes les están dando cuarentena. Claro. Porque el anuncio, como decía al inicio, es bastante escueto. Claro. El ministro no dice qué va a pasar con los trabajadores. De hecho, luego tiene que salir otra autoridad a aclarar un poco más la situación. Es que ese es el punto, porque toman esta medida que se aplicaría en prácticamente 24 horas, pero no hay ninguna claridad de quiénes van a ser afectados principalmente en el terreno de su trabajo, de su fuente laboral, que son yo diría, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que se trasladan todos los días, además en el transporte público, que ya sabemos que, como vimos el día de ayer, hay denuncias de los propios trabajadores del Metro de Santiago que no se aplican las medidas sanitarias correspondientes. Toda esa gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a tener que, de alguna manera u otra, seguir llevando un sustento a sus hogares, y bueno, no queda para nada claro qué va a ocurrir con esta medida del gobierno para estas 7 comunas, que son justamente, como decíamos en un principio, donde se concentra la mayor cantidad de empleo. En el diario publicamos el día de anteayer un reportaje basado en un reportaje realizado por la Fundación Vivienda que decía aquello, o sea, la gran mayoría de empleos en el comercio, servicios, se concentra justamente en las comunas que hoy o que el día de mañana se le aplicará la cuarentena. Y por otro lado, como podemos ver, no sé si podemos pinchar la cámara, pero también han habido, o sea, en la pantalla han habido distintas reacciones de algunos trabajadores. Por ejemplo, los recolectores de la basura mencionaron que esta es la cuarentena trabajando desde las 6 de la mañana, claro, haciendo una fuerte denuncia también al presidente, a Piñera, claro, reprochando para quién realmente está siendo realizada esta cuarentena, claramente. Claro. Que ahora también lo deja más explícito estas 7 comunas. Bueno, en contraste a esto, vamos a ver aquí un video sobre algunos trabajadores de Antofagasta que se movilizaron este día, trabajadores del hospital de Antofagasta, denunciando las condiciones precarias de su trabajo y la mínima necesidad de cuarentena. Vamos a ver. Y compañeros que trabajan acá y llevan trabajando años acá, denuncian que desde que empezó la lavandería nunca hemos tenido extracción de aire ni aire acondicionado, y nunca han tenido una respuesta concreta al respecto, siendo que nosotros trabajamos en un área de bastante riesgo biológico, porque se nos acumula ropa. Hubo un tiempo que se acumuló ropa con sangre de pabellón, ropa con caca, y nosotros convivíamos todos los días con esos olores, y además se nos hacía trabajar a puertas cerradas, siendo que no teníamos ni extracción de aire ni aire acondicionado. Y hasta el día de hoy, pues hasta hoy día hay un compañero abajo que quería subir a protestar y lo amenazaron con echarlo. Sí. ¿Quién lo amenazó? Yanna Valdebenito. ¿De la empresa? De la empresa, jefa de ropería. Lo digo claramente, yo no le tengo miedo tampoco. Bueno, imagino que para usted es un tema complejo porque todos no quieren perder su situación laboral. Una denuncia realmente brutal que hacen desde el hospital de Antofagasta. Estuvimos comunicándonos con compañeros y compañeras de allá de la ciudad, las trabajadoras contratistas de la subcontratista siglo XXI del hospital,
no solamente habían hecho una denuncia a las condiciones precarias, que como veíamos allí eran terribles, o sea, prácticamente encerrados en condiciones insostenibles, sino que al hacer estas denuncias, ¿cuál fue la respuesta de la empresa? Amenaza de despido, amenaza de multa y de castigo, justamente, porque terminan priorizando por mantener o la imagen del hospital o la ganancia de la empresa contratista. Desde ya toda nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros del sindicato número 1 de la empresa Siglo XXI del Hospital Antofagasta, que las cuestiones que piden son realmente mínimas y corresponde que se apliquen desde ya las medidas de higiene que ellas mismas exigen en su lugar de trabajo. Claro, Dauno. Como bien te mostraba, estos han sido uno de los acontecimientos más importantes que han marcado esta jornada. Lo mostramos como un ejemplo. Han habido más situaciones de trabajadores manifestándose. La celulosa Arauco paralizó una parte de sus faenas en Quintero, si no me equivoco. Claro, bueno, hicieron un llamado a la Confederación. Claro, hicieron un llamado, pero nacional. Sin embargo hay miles de trabajadores más que están expuestos en este momento en distintos trabajos que no son esenciales en este momento. Claro. Para poder seguir adelante en la producción del país. Bueno, y justamente sobre eso es lo que queremos conversar en la siguiente sección con la invitada y el invitado que tenemos ahora en el programa. Cata, muchas gracias por estar acá y nos seguiremos viendo los próximos programas comentando la actualidad y los principales debates en La Izquierda Diario Televisión. Nos iremos a ver en otro set. Sí. Paramos faena, paramos faena. Paramos faena, paramos faena. Paramos faena, paramos faena. Junto con Gabriel Muñoz, profesor de Historia de la agrupación Nuestra Clase. Gabriel, bienvenido, gracias por participar. Y con Valentina Dionés, ella es investigadora de la Fundación Sol, está en conexión vía Skype. Hola Valentina, ¿qué tal? Tenemos un pequeño problema con el audio, ahí sí, no, ¿se le puede subir más? ¿Aló? Ahí ¿Aló? sí, perfecto, perfecto. Sí, era aquí lo subí. Hola, buenas, ya.
Bueno, para comenzar, la idea de esta conversación y de invitarlo a ustedes como Fundación Sol, a ti Valentina, es que podamos conversar un poco sobre las medidas del gobierno en torno al empleo, en este que se llamó el Plan de Defensa del Empleo. Ustedes han venido sacando una serie de información muy importante, digo, para pensar este proyecto del gobierno, y nos interesaba partir por preguntarles qué visión general tienen ustedes tanto de las medidas del Plan de Defensa del Empleo del gobierno como, bueno, lo que se anunció durante estos últimos 2 días, que fue la ley del teletrabajo. Bueno, primero nosotros queremos contextualizar esto para que se entienda que si bien es una situación crítica que proviene del virus, digamos, de una crisis sanitaria, no hay que desatender el hecho de que ya veníamos en una economía bastante debilitada, incluso antes de lo que ocurrió en octubre del año pasado. Entonces, hay que decir que por una parte venía, o hay que pensar lo que ocurre ahora con una crisis sistémica del capitalismo, digamos, en términos muy globales, y por otra parte también entender que estructuralmente el mundo del trabajo en Chile es bastante precario y por supuesto ahí van a surgir desafíos bien particulares. Entonces, ¿qué podemos decir sobre lo que propone el gobierno? Primero, uno podría ver una línea hasta cierto punto oportunista, un poco lo que pasa con esta ley de teletrabajo que se pone, digamos, para el titular, para los medios, que es una medida que va a ayudar en este periodo de crisis sanitaria, pero lo que es una política que el gobierno de Piñera viene marcando desde su primer gobierno en el 2010. Entonces, que forma parte más bien de una línea de flexibilización y de desarticulación del mundo del trabajo de muy larga data, ¿ya? Entonces, primero eso, no verlo como una medida de emergencia. Y por otra parte, lo que viene haciendo y que también hizo a propósito del 18 de octubre, es decir, cuando salió en diciembre con este plan de recuperación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En este plan comienza a plantear entonces que sea el seguro de cesantía el que absorba en gran medida el impacto que va a tener para las bajas remuneraciones. Y aquí hay que decir claramente, eso solamente va a poder ir en auxilio de las personas que tienen contrato de trabajo. Y por otro lado, también lo que se ve es que trata de suplirlo con otros bonos, digamos, accesorios, con montos que en ningún caso van a poder suplir realmente los ingresos de los que estamos hablando. Y ahí una anotación, obviamente este bono COVID-19 se hace pensando solamente en el 60% de las personas más pobres frente a un test de medios, es decir, tú tienes que meterte en la ficha, etcétera, tienes que demostrar que eres del 40%, del 60% más pobre, y ahí entonces son medidas focalizadas, basadas en bonos transitorios, y que también se están reforzando con la política y la agenda flexibilizadora que este gobierno ya había planteado a comienzo de año. Ese punto me parece interesante respecto a lo del bono y la relación con el problema del trabajo informal en Chile, digamos. Claro, de hecho, saludos Valentina acá. También agradecer a Dauno la invitación. Nosotros, yo manejo un dato de trabajo informal en Chile que aproximadamente el 39% de los trabajadores en Chile está en condiciones de trabajo informal. En otros países del mundo se le denomina trabajadores cuentapropistas o trabajadores independientes, y hay de todo tipo de labores. De hecho, por ejemplo, en Chile hay más de 70.000 trabajadores haciendo Uber. ¿Qué es lo que piensan ustedes como fundación que está prometiendo el gobierno en términos del plan económico para estas personas? Porque, como tú dijiste, están las suspensiones laborales, que también podría ser algo interesante que puedas profundizar. Por otro lado, está, que son las suspensiones laborales, que están en el Código Laboral, artículo 40, me parece. Después está la estructura salarial temporal que van a hacer, que es un salario de emergencia, y después está el problema de los trabajadores informales, que si de ser un 40% es algo más o menos una cifra importante.
detrás de esa precariedad. O sea, por ejemplo, es más bien un 30% el de los trabajadores cuenta propistas, pero hay otro porcentaje de personas que, por ejemplo, no tienen contrato de trabajo, no son cuenta propistas, responden a, digamos, a las condiciones de empleo, pero no tienen las seguridades del empleo. Entonces, así se van sumando una serie de elementos, por ejemplo, el hecho de que haya un porcentaje importante de personas que trabajen subempleadas, es decir, un porcentaje de personas que trabajan jornada parcial, pero que no le alcanza, no logra subsistir y por lo tanto estaría dispuesto a trabajar más. Todos esos son elementos que configuran un poco esta estructuralidad del empleo que se ha venido generando en Chile y obviamente que con cada reforma laboral, con cada propuesta, se ha ido avanzando aún más en esos elementos flexibilizadores y a contrapelo obviamente de la organización colectiva de los trabajadores. Respecto del segundo punto que tenía que ver con las medidas que se están tomando, ahí nosotros vemos una gran falencia. Es difícil, digamos, plantearse la casuística, por ejemplo, los trabajadores Uber, porque uno no sabe, por ejemplo, cuánto están ganando en promedio, no me fijo en esas cifras, pero si habláramos, por ejemplo, que puede ser una persona que vive en el centro de Santiago, digamos que no está en el 60% más pobre, esa persona se va a quedar sin nada, sin capacidad de trabajar. Eso, por ejemplo, pensemos que quizás tiene un auto, está fuera de cualquier ayuda, cualquier posibilidad de que su situación sea considerada de vulnerabilidad. Entonces, lo que hay que pensar es que obviamente con esta crisis sanitaria está en cuestión el mecanismo de bono focalizado, o sea, ese estado subsidiario focalizado no está dando el ancho para entender todo el mundo del trabajo. ¿Y qué es lo que proponía, por ejemplo, la reforma que impulsaba Piñera en mayo del 2019? Era formalizar a estas personas precarias, entonces darle un carisma formal, más un papel. Cotizar, por ejemplo, en el seguro social. Obligar a cotizar, justamente, entonces pasan a ser trabajadores, entre comillas, protegidos, pero que finalmente van a estar solamente metiendo su plata en la AFP, pero la protección laboral no se va a dar, no se va a estar dando. Entonces, ahí obviamente tenemos un núcleo muy importante sobre el cual en este sistema, en este modelo, no va a tener solución en este corto plazo. Y junto con eso también pensé que finalmente se vuelve entonces ahora con una retórica de la unidad, de que estamos todos juntos en esto y todos tenemos que poner nuestra parte del, digamos, nuestro esfuerzo, pero en realidad no es así. Los trabajadores van a poner mucho más el hombro y en cambio los grandes capitales que obtuvieron jugosas, digamos, ganancias a costa de todo el sistema que tenemos hoy en día, no van a estar haciéndose cargo de lo que significa, digamos, una economía que debería estar o poner a la persona o al ser humano en el centro. O sea, ahí hay una incoherencia total. Me parece clave de lo que mencionas, en el sentido de quién va a pagar los costos de la crisis del coronavirus, porque no es solamente una crisis sanitaria en el sentido de que el sistema de salud pública donde acceden los sectores trabajadores, el pueblo trabajador, digamos, sino que además tiene consecuencias económicas muy graves. Ya se está hablando de un semestre de recesión, qué sé yo, pero justamente las medidas del gobierno parece que apuntan en el sentido de que los costos los termine pagando los trabajadores y las trabajadoras. O sea, el fondo de 11.750 millones de dólares que va para la rentabilidad de las empresas, por un lado, y después el bono COVID-19, que es de poquito más de 13 lucas, que sencillamente no alcanza para nada, en el marco de lo que comentaban ustedes dos, de que el nivel de informalidad es enorme, y que incluso los trabajadores formales, digamos, con contrato, bueno, ustedes mismos tiran el dato, el 70% gana 550.000 pesos o menos,
y si se suspende el contrato laboral, se reduciría a un 70% inmediatamente en el primer mes. No sé si ahí podrían explicar cómo ven ustedes cómo funciona el tema de la suspensión del contrato, y que además justamente esa plata no es que sea la empresa la que garantizaría ese salario que ya sería reducido, sino que vendría del fondo de cesantía, como comentabas tú. Propuesta que promueve el desarrollo. Tiene una minuta al respecto de cuáles son, según ellos, sus medidas. Una primera es algo que, como les comentaba, estaba ya en este primer paquete económico post-octubre, y que dice relación con que, y aquí hay que marcarlo de nuevo con comillas, entre las partes se acuerde libremente una disminución del 50% de la jornada, con la consiguiente rebaja en el ingreso. Por lo tanto, la empresa va a pagar el 50% del salario y se va a bonificar un 25% de cargo del seguro de cesantía. Se supone que son pactos que van a durar un tiempo limitado, hasta 5 meses, y van a ser, obviamente, montos bajando, ¿ya? Por otra parte, entonces también se les ocurrió ahora que lo mejor era que en realidad fuera un permiso, sin donde haya una suspensión de la relación laboral, donde el empleado, o sea, el ingreso del trabajador o trabajadora estuviera saliendo también del seguro de cesantía. O sea, básicamente están haciendo que pague el seguro de cesantía, que fue dentro de todo una ganada, uno podría decir, del movimiento de trabajadores en general, y que fue muy resistida por los empresarios. No sé si se acordarán, o bueno, los debates que se dan en el 2000 era cómo vamos a hacer eso, si estamos todos mal, con eso sería un problema muy grave, pero lo que da como conclusión es que justamente el devenir del capitalismo necesita estas válvulas de escape, o estos soportes, estos colchones, pero que ni siquiera son suficientes. Entonces también es muy importante eso, tratar de verlo lo más sistémicamente. Tú, uno hacías alusión obviamente al tema del sistema de salud, y obviamente el tema de los trabajadores de la salud es muy importante. Se están viendo muy expuestos. No tengo la claridad en estos momentos si es que las organizaciones de trabajadores están pudiendo velar para que se den turnos realmente posibles, que haya que tengan todos los implementos necesarios para protegerse. Por redes uno ve que eso no se está dando en todas partes, entonces uno dice, bueno, el Estado, o sea, el gobierno se estaba preparando desde enero, que es lo que ellos dicen, que estaban haciendo sus primeras reuniones. ¿Cómo puede ser que ahora en marzo, casi a fines de marzo, tengamos problemas en los hospitales? ¿No es cierto? No es posible. Claro, sobre eso mismo, lo que ha dado cuenta el plan es que en Chile no hay un acuerdo libre entre empleador y empleado, que eso me parece que Fundación Sol lo ha recalcado bastante, pero para darle una vuelta de tuerca, por ejemplo, tanto el teletrabajo, que ahora salieron a anunciarlo también, que va a ser de mutuo acuerdo, también dijeron que las suspensiones, que están en el artículo 40 del Código Laboral, que hace que el empleador no esté obligado a remunerar el salario en caso de cierre temporal. También después otros artículos lo mencionan en caso de huelga, pero de conjunto el gobierno trata de vender un supuesto acuerdo libre, cuando en realidad son los empresarios quienes manejan toda la oferta laboral. Le llaman acuerdo libre, pero resulta que si se transforma en realidad en entregarles facilidades de suspensión de contrato, claro, y de reducción de salario en un sentido, y porque además es una situación de precariedad de conjunto. O sea, en las mismas infografías que ustedes compartían en redes sociales, cómo impacta la reducción del salario en un país donde hay más de 11 millones de personas endeudadas, más de 4 millones de morosos. O sea, es un golpe a la economía de los hogares brutal. Hay un problema anterior como... O sea, realmente, perdón, no, realmente lo que tenemos que ver como en términos más sistémicos es que los hogares están en una crisis anterior a la que estamos viviendo ahora,
¿ya? Entonces estamos más bien viendo unas manifestaciones de que esto se sale un poco de control, ¿ya? Entonces probablemente ahí la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿realmente el gobierno como representante del Estado está disponible, está pensando en que es importante salvar a los hogares, o está pensando solamente en salvar la economía? Ahí, en el fondo, es relevante dejarlo planteado. Y por otra parte, dos elementos que me parecen súper importantes. Uno tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. A propósito de la discusión del teletrabajo, cabe recordar que el proyecto del 2018 que presentó el gobierno actual estaba enfocado a hacer activos a aquellas personas inactivas disponibles para trabajar. Y esas personas, mujeres y jóvenes, principalmente. Claro, y ahí un 40% de esas personas que ellos denominaban que posiblemente podían trabajar son personas que están trabajando actualmente, solo que no remuneradas. Es gente que está cuidando a niños, que está cuidando familiares, o que está haciendo las labores del hogar, y que frente a eso, en el fondo, les van a ofrecer un trabajo, pero eso va a ser una doble pega. O sea, según un reciente estudio, y ahí los invito a todos que lo puedan descargar, que No es amor, es trabajo no pagado. Justamente ahí se muestran las cifras respecto a que las mujeres inactivas trabajan entre 44 y 70 horas a la semana. O sea, es una jornada o una jornada más. Entonces no es gente que no trabaje. El problema es que no se está reconociendo ese valor. Y ahora lo estamos viendo porque como los colegios no están abiertos, los niños están en el hogar, hay que ver cómo uno se preocupa también del abuelo enfermo, de otras cosas. Todo eso se vuelca realmente a los hogares, y ahí vemos ahí es que no se han hecho tanto cargo estructuralmente de eso, ven lo que significa la carga del cuidado, la carga de la reproducción del hogar. Entonces eso como un punto bien importante. Y lo otro es que en el fondo es muy muy importante relevar la voz colectiva, los y las trabajadoras, dirigentes sindicales que han sacado la voz. Iba a comentar justamente respecto a lo que estábamos hablando, de que muchos están diciendo, están haciendo denuncias porque las patronas, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, estaban diciendo que querían cambiarles el contrato para que fueran puertas adentro, u otros que están diciendo a nosotros nos están haciendo firmar vacaciones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser denunciado, tenemos que dar una articulación mayor para denunciar los abusos que se van a estar dando en todo este tiempo. Entonces, mayor vigilancia, mayor articulación, mayor preocupación por esos conceptos. Esto me parece fundamental, o sea, no es que haya habido ninguna respuesta frente a la crisis que ha generado el coronavirus, que como tú bien sostienes, en realidad refleja más duramente un problema sistémico del problema del trabajo en Chile, de la relación entre la empresa y los empleados, entre comillas, digamos, y bueno, no es que haya habido silencio, o sea, hoy día comentábamos una convocatoria a paralización de la Confederación de Trabajadores Forestales, ha habido diversas declaraciones, movilizaciones en el hospital de Antofagasta, o sea, ha habido una respuesta al calor y en Antofagasta. Claro, al calor de lo que... Una protesta obrera que antes no había aparecido. Un fenómeno nuevo que al calor de que se han visto empujados a trabajar sin las medidas más mínimas de higiene, y también en el marco de la preocupación de lo que generan este tipo de medidas que a la luz de los datos evidentemente van a hacer que la crisis en un sentido se descargue sobre los trabajadores y trabajadoras. No sé si como funda... Sí. Sí, un último punto, para seguir en lo sistémico, no podríamos dejar fuera el tema del sistema de pensiones. Creo que es fundamental porque justamente en estos momentos en los cuales, debido a una economía, digamos, de casino, en la cual los mercados suben, bajan y dependen de tantas fluctuaciones, se ha visto reflejado en los fondos de pensión, especialmente en los fondos más riesgosos, ¿no es cierto? Entonces eso también nos está demostrando lo débil y lo complejo que es tener supuestamente un sistema de seguridad social, porque no lo tenemos, pero un sistema de pensiones basado en la inseguridad total del mercado financiero. Entonces eso bien nos tiene que hacer pensar
que las platas que los trabajadores y trabajadoras ahorran, guardan para su vejez, no puede estar dejado a ese sistema, y necesitamos realmente que planteemos una alternativa, y esa alternativa ha sido estudiada, las autoridades la conocen, y entonces ahí uno esperaría un poquito más de fuerza para poder funda que realmente existe una alternativa. No todo tiene que ser como ahora es, con cuentas individuales, y tampoco se trata solamente de trasladar en un sistema como el actual con AFP o cuentas individuales, trasladar de la empresa privada a una empresa pública que supuestamente va a administrar ese mercado. Ahí hay una crítica muy importante que es necesario contemplarla también. Claro. Bueno, el coronavirus de alguna manera u otra abre una serie de debates y cuestionamientos sistémicos, como tú decías, en Chile y en el mundo entero. O sea, incluso la reconversión de industria, la debacle del neoliberalismo en el sentido de cómo no pudo responder al problema de salud sanitario enorme que se planteó en Chile y en el mundo. El problema de las pensiones de hambre en Chile, de cómo se van a sostener con esta crisis, son, creo que, debates muy interesantes que también queremos seguir haciéndolo también en este programa, y creo que son muy necesarios de desarrollarse en todos los espacios que se pueda, digamos. Pasamos un poco de la hora, pero Valentina, te agradecemos tu participación, por poder conversar con nosotros y nosotras, de entregar también toda la visión que tienen desde la Fundación Sol. Muchas gracias por la conexión y esperamos que nos sigamos viendo. Sí, pues dejarte invitada obviamente para próximas sesiones del programa. Sí, bueno, siempre disponibles para entablar una discusión, conversación, y bueno, dejarlo a todos invitados a que nos sigan en las redes, que revisen los estudios que estamos sacando. Queremos hacer varios aportes respecto a cómo visibilizando también las condiciones, no solamente en el tema de previsión, sino que también cómo eso se conecta con las grandes empresas, con el medio ambiente también, con las relaciones de trabajo. Y tú dijiste también, Dauno, la importancia de considerar las transformaciones productivas, o sea, qué está pasando, quién va a tomar ese control del teletrabajo, el control de la automatización. ¿Es para seguir acumulando más o nos va a permitir una mejor vida? O sea, yo creo que en este momento, como decían, es bien crítico, y va a haber que posicionarse, va a haber que generar una construcción alternativa que sea también fuerte sobre cómo podemos salir de este punto de crisis. Claro. Bueno, Valentina, muchas gracias. En las redes sociales como Fundación Sol, en Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook es la Fundación Sol Chile, en Twitter la Fundación Sol, y en Instagram es Fundación Sol también, para que nos sigan. Vale, muchas gracias. Que estén bien. Cerramos. Lo corto acá. Bueno, agradecemos a la Fundación Sol por su participación, a Valentina. Y claro, son debates que se vienen instalando, que se instalan al calor de la crisis del coronavirus y de lo que ha generado, y de los profundos debates, como bien decía Valentina, que son dos discusiones muy fundamentales que ponen en cuestionamiento el sistema. Claro. No solo la salud pública, no solo el problema sanitario que genera el coronavirus, sino que más de conjunto para quién está organizada la sociedad y para quién se van a organizar también todas estas nuevas tecnologías, la introducción de la automatización del trabajo, etcétera. O sea, en función de quiénes van a estar. Claro, el concepto de unidad nacional que ha estado en la mesa, en la agenda nacional, como discurso ideológico de la derecha, la concertación, y que también la oposición se ha sumado bastante, han calmado los fuegos después de esta crisis sanitaria.
dan cuenta de que no hay unidad nacional en los lugares de trabajo. Unidad nacional para que pague el pueblo trabajador la Claro, crisis. en el fondo es la unidad nacional para que los esclavos todas las mañanas vayan a trabajar, alimenten las ganancias capitalistas. En Chile no hay relación igualitaria al firmar un contrato, las organizaciones sindicales tienen poco peso según el Código Laboral, se limita la organización sindical, se aseguran hartas tasas de ganancias, bajos salarios. Entonces Chile es un representante, digamos, bastante icónico de lo que sería un sistema en extremo capitalista que está haciendo agua en función de las mismas cifras que nos mencionó Valentina. Hace agua y al mismo tiempo hay ejemplos que se pueden tomar. O sea, Claro. las movilizaciones que han habido y que han sido por decenas. En Chiloé incluso hemos visto movilizaciones en contra de las medidas que ha tomado el gobierno. Son un punto de apoyo que puede permitir pensar, por un lado, cómo resolver esta crisis sanitaria de manera favorable a las grandes mayorías, y por otro también que pueda poner en cuestión quiénes son y para qué está organizada la economía. Claro, de hecho el plan de gobierno fue saludado a los pocos minutos por la Cámara de Producción del Comercio, por la Sociedad Nacional de Agricultura, por la Cámara Chilena del Comercio, ACIMET, es decir, los grandes gremios empresariales patronales saludan la medida del gobierno porque, por ejemplo, la figura de las suspensiones permite que los empresarios tengan menos juicios en su contra, Claro. como era el artículo 161, entonces incluso hasta judicialmente es un blindaje para ellos. Claro. Bueno, Gabriel, gracias por participar de este primer programa de La Izquierda Diario Televisión. Y estos son los debates que queremos abrir, estas son las discusiones que queremos instalar también, lo que los medios tradicionales callan en un sentido, y pensar una salida favorable, un plan de emergencia Claro. favorable a las grandes mayorías, no a los empresarios. Para que sea así, hay que afectar las ganancias de los grandes empresarios, de las grandes familias, los súper ricos del país, porque las y los trabajadores pueden entregar una salida a su favor a esta crisis del coronavirus y abrir también el cuestionamiento sistémico, como hablábamos, al capitalismo y las formas irracionales en que organiza la economía, la salud Claro. y la vida. Sí. Así que, Gabriel, gracias por participar. Gracias, Dominic. Muchas gracias quienes estuvieron participando desde sus pantallas, a todo el equipo acá de La Izquierda Diario también, y nos veremos los lunes y jueves desde la próxima semana a las 8 de la tarde.